La maldición del edificio Decorah. Esta construcción de finales del siglo XIX en Nueva York es conocida por ser el escenario del asesinato de John Lennon. Pero la historia de este lugar está manchada de sangre y es un referente para los amantes de lo paranormal. La fama que envuelve a este edificio asegura que está construido sobre los restos de una colonia de practicantes de magia negra, por lo que cuando en 1967 el director polaco Roman Polanski decidió grabar aquí, La Semilla del Diablo, muchos satánicos y devotos del ocultismo se manifestaron y amenazaron para que alejase los focos del lugar. Entre ellos estaba Charles Manson, que más tarde dirigiría el asesinato de la familia del director. En imagen, el edificio en 1890. La muerte de la aviadora estadounidense Amelia Earhart. Cómo murió la legendaria piloto sigue siendo un misterio hoy en día. Earhart fue la primera mujer aviadora en volar sola a través del Océano Atlántico y desapareció misteriosamente en 1937 mientras volaba sobre el Pacífico. Ella y su navegante, Fred Noonan, nunca más fueron vistos y muchos supusieron que su avión se había estrellado contra el agua, aunque algunos expertos aseguran que pudo haber muerto como náufraga en una isla remota. Área 51. Los rumores sobre una supuesta base militar secreta en medio del desierto de Nevada no dejan de circular por las redes y son muchos quienes están convencidos de que el gobierno estadounidense oculta aquí a extraterrestres. Con más de 12.000 kilómetros cuadrados de extensión y de acceso restringido, es objeto de conspiraciones sobre posibles ovnis y pruebas de vida extraterrestre. El ovni de Manises. Ya han pasado más de 4 décadas desde que el piloto Fernando Lerdo de Tejada aterrizase en Manises un vuelo que iba de Palma de Mallorca a Tenerife, la noche del 11 al 12 de noviembre de 1979. Tuvo que hacerlo de emergencia, al ser perseguido por unas luces rojas que le atemorizaron y que también vieron los trabajadores del aeropuerto de Manises. Es el caso de avistamiento más famoso de España y actualmente se sigue sin saber qué era lo que seguía al avión, un super Caravalle como el de la imagen. El puente de los perros suicidas. En el puente Overtoun, cerca de la ciudad escocesa de Dumbarton, un letrero advierte a los dueños de perros de que deben sujetar a sus mascotas con una correa, desde que comenzaron a lanzarse al vacío en 1950. Muchas mascotas se mostraban intranquilas al cruzar el puente y saltaban por encima del muro. Unos 300 perros han muerto aquí desde entonces, aunque hay quien habla de 600. Comenzó a correr la creencia de que el lugar era un portal hacia el infierno y que la hipersensibilidad de los animales hacía que se arrojasen al vacío. Décadas más tarde se llegó a la conclusión de que los canes saltaban al percibir el olor de los bisones de la zona. La terrorífica nana que atemoriza a toda una ciudad. Desde algún lugar de las afueras, siempre de noche y sin previo aviso, una voz infantil comenzaba a entonar una vieja e inquietante canción de cuna. Cada vez que recibían el aviso de que la canción estaba sonando de nuevo, varias patrullas policiales comenzaban a rastrear las calles de la ciudad para seguir las huellas de la música. Pero cuando parecían acercarse a la fuente del sonido, la nana dejaba de sonar. Finalmente, se descubrió que una alarma podría haber causado la música al activarse cada vez que alguna araña o insecto pasaba delante del sensor. La habitación 712. El Parador de Cardona, a escasos 100 kilómetros de Barcelona, puede presumir de una de las estancias con más fama en el mundo esotérico y de lo paranormal. La habitación solo se ocupa a petición propia ya que, tras escuchar los relatos y reclamaciones de muchos clientes, la dirección del hotel decidió cerrarla al público, salvo por solicitud expresa. Ruidos extraños, grifos abiertos, sueños inquietos e incluso apariciones, son algunas de las experiencias que los huéspedes de la 712 han vivido aquí, en un recinto fortificado del siglo IX que transporta a la Edad Media. La muerte de Hitler. Adolf Hitler y Eva Braun se suicidaron el 30 de abril de 1945 en un búnker de Berlín. Es la versión oficial de los aliados, pero 75 años después persisten dudas y misterios. Supuestamente sus cuerpos fueron incinerados, aunque hay presuntos fragmentos óseos de Hitler y hay quien cree que el dictador y genocida nazi huyó con vida de Alemania. La muerte de Marilyn Monroe. Las teorías sobre el fallecimiento de la famosa actriz no han parado de sucederse desde que saltase la noticia. ¿Suicidio o asesinato? Los detalles son confusos e incluso contradictorios,
como la posición de su cuerpo o el estado en el que se encontraba la habitación, y hacen que muchos opinen que su muerte fue una conspiración por parte de los hermanos Canary para evitar que la artista pudiese revelar información comprometida. ¿Qué pasó con Anastasia Romanow? Todos conocemos la historia. La familia Romanow fue asesinada por los bolcheviques, pero el cuerpo de la pequeña Anastasia no se encontró junto a los demás. La leyenda sobre su escape comenzó a crecer y la creencia de que la duquesa hay quien vio oportunidad de fama y surgieron muchas jóvenes que aseguraron ser Anastasia. La más famosa fue Anna Anderson, que nunca llegó a probar que fuese realmente quien decía ser. Las muestras de ADN confirmaron años después de su muerte que era una suplantadora. Finalmente, en 2007, los investigadores encontraron unos huesos que coincidían con los del resto de la familia Romanow y que, según los expertos, pertenecen a Anastasia. ¿Quién era Jack el Destripador? La identidad de este famoso criminal nunca ha sido revelada y es un misterio desde que en 1888 el asesino de prostitutas de la Londres victoriana enviase una carta a la policía firmada con su popular apodo. En imagen, un dibujo sobre el caso publicado el 13 de octubre de 1888 en el periódico Illustrated London News. El barco fantasma, Mare Celeste. Este barco mercante zarpó de Nueva York el 7 de noviembre de 1872 con destino a Génova, Italia, pero nunca llegó a su destino. Apareció en el estrecho de Gibraltar, sin rastro alguno de los 10 pasajeros que iban a bordo cuando partió y con el único bote salvavidas desaparecido. Los Illuminati. Los rumores sobre esta misteriosa organización aseguran que dominan el mundo y que son los responsables de grandes complots y tramas para controlar a la población. Una de estas teorías baraja que la muerte de Lady Di fue en realidad un asesinato orquestado por los. Esta supuesta sociedad de origen masónico se llamaba los Iluminados de Baviera y presuntamente trataban de cambiar el orden político del mundo. Aunque muchos aseguran que ya no existe, hay quien sigue defendiendo su presencia. En imagen Adam Weishaupt, el fundador de la organización. La tumba de Cleopatra VII y Marco Antonio. Encontrarla sería uno de los grandes logros de la egiptología, pero a día de hoy el paradero de la tumba de Cleopatra y su amante es uno de los misterios más grandes del mundo. Las búsquedas hasta el momento no han dado resultados y todo parece apuntar a que el lugar permanecerá por mucho tiempo perdido entre la arena o las aguas de Egipto. Manuscrito de Voynich. Todas las hipótesis están abiertas en torno al manuscrito de Voynich, un curioso volumen escrito con la pluma de un ave en una extraña lengua hace unos 500 años. Podría ser un libro perteneciente a una organización secreta medieval, de una cultura alienígena o, simplemente, un fraude. Lo que sí es cierto es que nadie ha podido descifrarlo aún. Desde filólogos a criptólogos de los servicios secretos se han interesado por saber en qué idioma está escrito o si es una combinación de caracteres. A través de 240 páginas hechas de pergamino se ven dibujos incomprensibles sobre supuestas plantas, increíbles seres parecidos a medusas y mujeres que bajan por un tobogán hasta una supuesta laguna. La maldición de Tutankamón. El 26 de noviembre de 1922 ocurrió un hito en la historia de la arqueología, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, gracias a la expedición del arqueólogo Howard Carter y el aristócrata Lord Carnarvon. Pero el hallazgo se volvió aún más famoso cuando comenzaron a morir en extrañas circunstancias los miembros del equipo que descubrió el sarcófago. La maldición de Tutankamón. El 26 de noviembre de 1922 ocurrió un hito en la historia de la arqueología, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, gracias a la expedición del arqueólogo Howard Carter y el aristócrata Lord Carnarvon. Pero el hallazgo se volvió aún más famoso cuando comenzaron a morir en extrañas circunstancias los miembros del equipo que descubrió el sarcófago. Los rumores sobre lo esotérico comenzaron a correr como la pólvora para justificar las extrañas muertes del equipo, que expertos atribuyen a la presencia de microbios en la tumba. En imagen, el sarcófago del faraón. Tumbas Kofun. Daisen Kofun es la tumba más grande de Japón, pero quien yace en ella sigue siendo un misterio. A día de hoy no se sabe para quién se construyó, aunque dadas sus dimensiones y espectacularidad está claro que debió ser una figura sumamente importante. Luces de Marfa.
Son uno de los fenómenos más conocidos de Estados Unidos, unas luces del tamaño de un balón de baloncesto que, de vez en cuando, realizan una danza lumínica en los alrededores de Marfa. Se avistan desde 1883 y nadie ha podido aún averiguar su origen. Tunguska. En verano de 1908, apareció una bola de fuego sobre el norte de Siberia. Testigos presenciales describieron una columna de luz azul que se movió por el cielo, seguida de una tremenda explosión. La explosión arrasó árboles en más de 2.000 kilómetros cuadrados. La explosión es consistente con un gran impacto de meteorito, pero hasta el día de hoy no se ha encontrado evidencia de un cráter, por lo que hay quien cree que rebotó contra la atmósfera y aún orbita el Sol en la actualidad. Las Caras de Belmes. Este municipio de Jaén se convirtió en un lugar de referencia para los amantes de lo paranormal cuando unas misteriosas manchas con forma de cara aparecieron en una de las casas de la localidad. Desde 1971, Las Caras de Belmes sigue siendo uno de los enigmas nacionales más populares, considerado por los adeptos a la parapsicología como uno de los fenómenos paranormales más importantes del siglo XXI. El sudario de Turín. Esta reliquia religiosa está considerada por algunos cristianos como la más importante de todas. Esta sábana tiene manchas de lo que parece ser el cuerpo de un hombre y muchos plantean que podría ser la que transportase el cadáver de Jesús durante su entierro, ya que las marcas coinciden con las que sufrió en la cruz. Sin embargo, muchos académicos refutan esta teoría y aseguran que la sábana pertenece a la Edad Media. Triángulo de las Bermudas. Esta zona es mundialmente conocida por ser un lugar en el que se producen misteriosas desapariciones. Es un triángulo imaginario en el que se ha perdido la señal de numerosas embarcaciones, sin explicación, y que muchos consideran un agujero negro. También se rumorea que bajo él se encuentra la Atlántida. Ampliar. Señales en los campos de cultivo. Las curiosas señales en las cosechas también son objeto de debate en el ámbito del misterio. Las leyendas urbanas las atribuyen a la presencia de extraterrestres, ya que los dueños de los cultivos aseguran que aparecen de forma repentina y por la noche. Ampliar. No hay evidencia científica de su origen todavía, pero en aquellos que han sido investigados se ha llegado a la conclusión que han sido creados por intervención humana. ¿Quiénes construyeron Stonehenge y por qué? El origen de las piedras del monumento megalítico de Stonehenge, Inglaterra, ha sido una cuestión debatida durante siglos. Era una incógnita de dónde surgieron estas piedras y cómo se pudieron mover con los medios de la época por sus grandes dimensiones, así como la finalidad de su curiosa disposición. El último estudio realizado sobre ellas pudo señalar los bosques de Westwolds como el primer hogar de los Sarsens, los grandes bloques de arenisca, llamados Sarsens, que conforman el monumento, erigido entre finales del Neolítico y principios de la Edad del Bronce. El monstruo del lago Ness. Es uno de los avistamientos más antiguos y de las leyendas con más recorrido, vigente en el imaginario colectivo desde 1871. Incluso se ha convertido en un lugar turístico desde que se registrase la presencia de una criatura en las profundidades del lago. La sonrisa de la Gioconda. Muchos dicen que depende del estado de ánimo de quien la mira, pero sea cierto o no, no existe una opinión generalizada sobre la expresión en el rostro de la protagonista de la obra más famosa del mundo. Más misterioso es aún el motivo de su curiosa pose. Suscríbete, ¿estás listo para sumergirte en un mundo emocionante? Entonces no te pierdas ni un segundo más y únete a nuestra comunidad. Para no perderte ni una pizca de la diversión, te animamos a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte cuando subamos nuevo contenido. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo video.